Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola querida y querido oyente, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, por presentarme otro capítulo del programa Abre Brecha Venezuela, con el que hoy más que nunca tenemos decir que Venezuela es un paradigma para interpretar, para la lectura de lo que pasa. Por supuesto no es el solo, porque estamos viendo un mundo convulso, pero donde hay alternativa y es también donde hay un laboratorio de ataque, donde los pueblos resisten e envían mensajes para despertar también al llamado primer mundo, en el cual solamente gracias a la valentía, al heroísmo, la resistencia del pueblo palestino bajo genocidio del régimen criminal de la entidad sionista, se ha empezado de nuevo a volver a la calle, a darse cuenta que tenemos que desenmascarar con la lucha lo que está pasando a nivel global, es decir, un ataque de la burguesía en su parte más criminal a todos los pueblos del mundo, y que nosotros tenemos que asumir, asumiendo los costos que significa resistir, que significa construir una alternativa a este modelo criminal que está en crisis estructural en todo su aspecto, una crisis estructural multifacética, pero que no termina de morir, al contrario, está dando golpe cada vez más fuerte, no solamente a la alternativa posible, lo vemos con los gobiernos que han vuelto a la derecha en el continente latinoamericano, lo vemos por supuesto con lo que está pasando en Palestina, pero está dando golpe a la humanidad. Carlos, vamos a discutir de eso porque hay una noticia aún más escalofriante, que el régimen sionista puso juguete explosivo a los niños palestinos en esa falsa paz que han concordado entre los más responsables de este genocidio, los dos, desde Trump hasta Netanyahu, y quiere tener un tercer eje de la misma manera, una clonación de ellos también en América Latina, porque hemos visto que le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Uno, si no fuera tan dramático, sería tan ridículo que uno no puede pronunciarlo sin reírse, a la golpista María Corina Machado, que es la fanática de Netanyahu, de Trump, que quiere abrir la puerta de lo que no merita ser su país, no merita ella ser ciudadana de su país, no solamente la puerta de los inmensos recursos que hay en Venezuela, en América Latina, sino también la vida de su ciudadano, de su conciudadano, ¿no? Del pueblo. Ella siempre perteneció a la burguesía, entonces no puede pertenecer, no puede sentir el dolor del pueblo, como decía Che Guevara, en su propia vena, ¿no? Por eso que el gobierno bolivariano ha abierto una práctica para borrar la ciudadanía de esta gente que pide invasiones a Trump, que se anima para enfatizar la propaganda de guerra que vemos en los países capitalistas. Cada día Trump va a invadir, no va a invadir. Esta estrategia de propaganda de guerra sirve para que la gente esté tan asustada, tan estresada
cuando al contrario el pueblo bolivariano está de fiesta, de compromiso, pero también de fiesta para no dejarse, digamos, arrodillar, pero estresando de manera que es como cuando tú tienes un perro que siempre ladra, un perro rabioso que siempre ladra a tu puerta, ¿no? Ladra, 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 y después tú piensas, bueno, ha ladrado tanta vez que no va a atacar. Y no, es cuando tú te estás un poco, digamos, relajando que va a atacar. Entonces, o si no va a atacar, por supuesto, tú tienes que estar despierto, todavía siempre en tensión. En lo pequeño, uno lo puede imaginar. Es lo que me pasó a mí en los 5 años que yo estaba terminando mi condena. Podía dormir en mi casa. No podía salir hasta las 6 de la mañana, ¿no? Pero ellos, los esbirros, digamos, de todo tipo, venía a controlar 3, 4 veces para noche. No te decía, por supuesto, cuándo venía. Entonces, si una vez no venía, de todo modo tú no podías permitirte de dormir, porque si pasaban a sonar a la puerta, tú no lo entendías, o ellos decían que tú no lo entendías, bueno, volvía en la cárcel. Y así es, uno lo tiene que imaginar en su misma persona, lo que puede pasar con esto continuamente alarma y no alarma. Eso es parte de la estrategia de guerra. Pero lo que pasa también afuera es que se crea un monstruo, que es en este caso Nicolás Maduro, como se crearon otro monstruo, entre comillas, cuando los monstruos son ellos, los que ponen juguete explosivo a los niños. Bueno, se crearon otra metafísica que comprendía toda la maldad del mundo, según el imperialismo, Saddam Hussein, Gaddafi, y otro más, ¿no? Como pasó antes con la Unión Soviética, de manera que cuando se agredía a los países para destruirlo, como hemos visto, bueno, la gente, el público tergiversado, manipulado para la guerra cognitiva, decía, menos mal que nos hemos liberado de esto dictador, de esto masacrador, por supuesto, dando el fuego verde, dando el inicio a toda la masacre verdadera que están detrás de la agresión imperialista, los intereses imperialistas. Se necesitaría ver qué son estos países que han sido agredidos en nombre de la democracia. Vamos a verlo. La historia, por esto, es muy importante recordarla, porque una vez se decía, es maestra de vida, pero hoy más que nunca, la historia, recordar la historia insurgente, sirve para saber lo que nos está esperando si queremos verdaderamente un cambio estructural de las situaciones, y también lo que han sufrido, lo que han preparado este proceso maravilloso, que es un laboratorio de resistencia y de futuro, que es la Revolución Bolivariana. ¿Qué piensas tú, Carlos? Bueno, mira, hay mucho para hablar de todo esto. En principio, yo diría que, por ejemplo, si comparáramos esto que hablábamos de las amenazas que hace Trump permanentemente, los idas y vueltas, por ejemplo, en el caso argentino, solamente que Trump haya dicho que si no ganaba Milei en las elecciones iba a costarle mucho al pueblo argentino esa derrota, hizo que muchísima gente entrara en pánico y votara a Milei. En el caso venezolano se da todo lo contrario. Trump no solo dice, sino que pone sobre el Mar Caribe una cantidad de barcos y marines en plan, bueno, ahora vamos a intervenir. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo venezolano y del gobierno revolucionario? Bueno, aceptar el desafío e ir hacia adelante. O sea, decirle, bueno, nosotros estamos preparados para eso. Son dos casos
totalmente distintos, que también hablan de dos pueblos distintos. El pueblo argentino, que está golpeado por la crisis, hambreado, que va de tumbo en tumbo permanentemente, gobierne quien gobierne, y el caso de más de 25 años del gobierno revolucionario, donde la gente está empoderada y está dispuesta a resistir con las armas en la mano, luchando de la manera que sea, e incluso dar la vida por el proceso revolucionario, cosa que es un mérito que solamente tienen los pueblos que entienden que se está avanzando a favor de ellos. Después, en el caso de las barbaridades, de los horrores que estamos viendo de Israel, de la situacionista, ya no hay límites, porque juguetes en las muñecas, juguetes explosivos, muñecas explosivas, robots explosivos, muertos, no hay respeto al alto fuego, al contrario, Israel juega con eso del alto fuego para saber que la resistencia sí va a respetar el alto fuego, entonces como la resistencia no los ataca, ellos siguen atacando sin ningún problema y matando gente todos los días. La barbaridad del Parlamento israelí que está por aprobar la pena de muerte para los prisioneros. O sea que ya, ¿qué paso le falta dar a la entidad sionista para consagrarse como los grandes genocidas de la historia moderna? Aunque hay todavía, y esto parece broma, pero hay funcionarios de instituciones mundiales, de la propia Naciones Unidas, que dudan si la palabra aplicable es genocidio o es autodefensa. Realmente, por decir eso, ya habría que meterlo preso y condenarlo por crímenes de enaltecimiento de crímenes de lesa humanidad a esos funcionarios. Porque si esto no es genocidio, ¿qué cosa es? Si esto no es un holocausto, ¿qué cosa es? Y así se va encadenando, porque por eso las palabras cuentan también. Las palabras en estos momentos tienen un valor incalculable, porque hay gente que se calla la boca y hay gente que hablamos todos los días del lado de la verdad. Y por hablar del lado de la verdad nos cuesta siempre la persecución, que se caigan nuestros trabajos, nuestros programas, que nos hackeen las páginas. O sea, eso es lo habitual. Pero yo quiero rescatar en medio de todo esto el valor que están teniendo en el corazón del monstruo muchos norteamericanos y norteamericanas. El valor que han tenido para salir en movilizaciones en defensa de Palestina, incluso judíos antisionistas que han sido golpeados, que han sido maltratados de una manera increíble por el régimen de Trump. Y el valor que significa el triunfo estos días de Zohran Mamdani, que es el joven socialista musulmán que defendió la causa y defiende la causa palestina en el corazón del monstruo, allí en Nueva York, y que le ha ganado al corrupto de Cuomo, la alcaldía de Nueva York, que le ha ganado a Trump, porque esta es una victoria contra Trump, y lo ha dicho en el discurso de triunfo. Aparte de dedicárselo a los inmigrantes y decir este es el triunfo de los senegaleses, de los etíopes, de las mexicanas, de toda la gente inmigrante como yo, dice Zohran Mamdani, y decirle a Trump que si sigue insistiendo en atacarnos va a tener que pasar por encima de todos nosotros, y que yo voy a encabezar a estos inmigrantes en la lucha contra usted, señor Trump. O sea, el tipo que dice eso en este momento donde hay pueblos que retroceden, donde hay pueblos que entran en pánico, donde hay pueblos que se la juegan todos los días, tiene un valor enorme, porque lo dice allí, porque es muy fácil decirlo desde lejos, pero decirlo allí, donde sabés que cualquier loco perdido te pega 4 tiros o te hace volar
tu vehículo. Lo sabemos, Estados Unidos está llena la historia de crímenes específicos, selectivos, contra aquellos que se rebelan contra el mandato del sistema, de las corporaciones. Por eso que es importantísimo esto. Ojalá que no se tuerza el discurso y el accionar de Zoran Mandani, que no lo asimilen, que no lo asusten. Yo creo que es un tipo muy formado, no es como Obama, que decía que tenía origen musulmán y que no, este tipo hizo una carrera meteórica, pero desde la barricada, desde la pelea con la gente. Y esto es el valor que tiene, que haya un sector que haya reconocido esto por hartazgo con el sistema yanqui imperante, por lealtad a sus orígenes también, porque a mí me enerva cuando nos dicen, sí, los Clinton, los Biden llegan con el voto de los latinos y de los afros. Es verdad que llegan con ese voto, pero después son los mayores perjudicados cuando gobiernan estos tipos. En cambio bueno, es de ahí, es de ese origen, es de abajo, usa corbata pero es de abajo, y es muy probable que tenga muchas dificultades para avanzar. Ya se lo dijo ayer mismo, estos días, lo ha dicho Trump, voy a hacer todo lo posible para vaciarlos de apoyo económico al Estado de Nueva York, y es muy probable que incluso le mande la Guardia Nacional, como lo ha hecho recientemente con otros rebeldes, no tan rebeldes como este, pero rebeldes al fin contra el mandato de los republicanos. Estos tipos están dispuestos a todos, y lo vemos en América Latina y lo vemos en Oriente, en Medio Oriente. Así que esta es una buena noticia, que hay que festejarla, dure lo que dure, pero ya que se diga en el corazón del monstruo este discurso, y que además cuente con el aval de una gente que está desesperada y que está viendo cómo eludir a la policía para que no lo deporten, bueno, está hablando que también hay reservas hasta en los lugares más inimaginables, léase los Estados Unidos. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Tenemos que analizar la cosa nosotros, los marxistas, desde un punto de vista global, de una manera compleja y flexible. Pero no tenemos que olvidar que hasta esto socialista ha sido tan presionado que ha tenido que decir que Venezuela no. Porque hay monstruos que se han creado desde la propaganda, desde los aparatos ideológicos de control, que tiene que chantajear a todo el mundo, ¿no? Desde Perú hasta ahorita Cepeda en Colombia, y ni hablar de los países como el mío, donde los chantajes con toda expresión que recuerde lo revolucionario del siglo pasado, la palabra socialismo, comunismo, en el sentido revolucionario y no de museo, ¿no? Claro, ha tenido, uno dice, ha tenido que hacerlo. Entonces ya, si nosotros interiorizamos el tema, que se tiene que aceptar que hay un prejuicio que tiene que ser puesto en la mesa. Este prejuicio se llama Fidel, se llama Díaz-Canel, se llamaba Hugo Chávez, se llama Nicolás Maduro. Ya hemos perdido. Porque yo hablo de nosotros, cada situación después se tiene que manejar, pero nosotros hablamos lo nuestro. Hablamos que si no tenemos el coraje de no ser tibio con respecto a lo que significa, que son paradigmas, como estamos diciendo en este programa. No podemos dejar pasar que todo va bien, pero Venezuela no, que todo va bien, pero Rusia no, que todo va bien. Son temas diferentes, pero sobre todo no podemos dejar pasar que donde hay punta más adelantada de cambio, porque como es efectivamente una cosa tan nueva, ¿no? por el monstruo norteamericano,
Bueno, de todo modo hay una reserva. Entonces, si se decide de atacar a Venezuela, bueno, sí, se la defiende en nombre del hecho que no se tiene que agredir a nadie, que hay un imperialismo humanitario que se contrapone al imperialismo más agresivo, digamos, toda esa, eso que ha llevado también a lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Que se está discutiendo sobre la palabra cuando la realidad ya ha ido más allá de la destrucción de los humanos, como hemos visto en Palestina. Y nosotros tenemos que hacer una campaña para que el lenguaje sea descolonizado también, que no tenemos que tener miedo. Aquí estábamos discutiendo con algunos camaradas, ¿no? La gente se encuentra y dije, hola líder. ¿Qué líder? No somos una empresa norteamericana, tampoco somos Disney. Hay palabras bellísimas que vienen del comunismo, que son a vanguardia, como tú dices. A nosotros no nos viene de utilizar influencer, toda esta vaina de mercado capitalista que ha mercantilizado el imaginario. Nosotros tenemos que decir nuestra palabra, porque es solamente diciendo nuestra palabra, la palabra de Brecht, la palabra de los revolucionarios del siglo de antes, que podemos reproducir nuevos héroes. Vamos a hablar de eso también con nuestro querido huésped, que sabe mucho de estos temas. Podemos reproducir una subjetividad revolucionaria que no tenga miedo y que sepa, como los héroes del pasado, morir de pie. Hay maravillosa carta de joven que se iba a morir en el tiempo del nazifascismo, que eran comunistas, y que con palabras muy sencillas, pero que te llegan al corazón, sabía decir que uno tiene que empezar de nuevo a morir de pie, como nos están diciendo los palestinos, como nos están diciendo, y nos han siempre dicho los cubanos, y como nos están diciendo también los venezolanos. Es muy importante que nosotros, entre nosotros, respaldamos, por supuesto, porque es cuanto de mejor se ha producido hasta ahora en el anterior del monstruo, pero con una claridad. Yo te aclaro una cosa, Geraldina. Cuando le preguntan a Zoran Mandani en plena campaña electoral, 1 y 10 veces, le preguntan, ¿y qué pasa con Venezuela? Él dice, el problema de los venezolanos tiene que resolver el pueblo venezolano. Esa es la respuesta. No es poca respuesta, en Estados Unidos. En Argentina, toda la oposición a Milei, toda, no abrió la boca una vez, incluso los mejores, por Venezuela ni por Palestina. Entonces, yo valoro eso, digamos, valoro que en este momento, donde sabemos que hay una ofensiva muy grande del imperialismo, de la derecha, que bueno, por eso digo, ojalá que no lo amilanen, ojalá que no lo coopten, ojalá que no lo asusten. Me parece un tipo interesante, me parece incluso más interesante que Bernie Sanders, que en medio de toda la masacre palestina seguía diciendo el terrorismo de Hamás. Pero hay que verlo, hay que probarlo. No tenemos muchos casos, lamentablemente, en Estados Unidos que lleguen. Abajo hay varios, pero que lleguen. Y ya cuando se llega, empiezan las presiones ya tremendas. O sea que habrá que ver, hay que darle un tiempo. Y después otro día vamos a hablar un poco de los comunistas. Yo no me identifico claramente como comunista, me digo marxista, pero porque he vivido también la desgracia de los partidos comunistas latinoamericanos, que la verdad que no han estado a la altura de las circunstancias. Me identifico más con el nacionalismo popular revolucionario latinoamericano, pero que tiene que ver con el marxismo, obviamente. Pero otro día vamos a comentar qué pasa con los comunistas cuando llegan al gobierno. Que tampoco son muchos los casos, pero qué tipo de desarrollo político y económico realizan, y creo que es una conversación, un debate interesante que hay que hacer.
Y bueno, gracias Carlos. Vamos a presentar nuestro querido huésped, Luis Guillermo García, un colega y un analista nacional e internacional. Bienvenido. Abre brecha, Venezuela. La figura de Luis Guillermo García Bencomo, un comunicador clave en la Venezuela del siglo XXI. Desde su tribuna en Venezolana de Televisión, se consolida como una voz influyente y defensora del proceso bolivariano. Analista político e historiador, García Bencomo dedica su carrera a analizar y explicar la geopolítica y los logros de la revolución desde una perspectiva antiimperialista. Es un protagonista de los medios comunitarios y un formador de opinión comprometido con la soberanía nacional. Es un intelectual orgánico que usa la comunicación como herramienta para la defensa del proyecto socialista bolivariano. Damos la bienvenida a Luis Guillermo García Bencomo, una cara bien conocida en la historia de los medios de Venezuela y del mundo, porque sus programas se difunden a nivel internacional. Bueno, Luis Guillermo, estamos en un periodo bastante complicado, ¿no? ¿Cómo se orienta la información que no quiere arrodillarse a la fake news y todo eso? ¿Y qué diferencia hay, tú que viviste otro periodo, entre la información antes de Chávez, lo que pasa ahorita, cuando desde el imperialismo hay acusaciones que aquí estamos en dictadura y todo eso? ¿Cómo la ves tú? Bueno, fíjate, tú sabes quién era muy crítico con respecto a la política comunicacional del proceso revolucionario bolivariano de Venezuela, Hugo Chávez. Él siempre se quejaba, no estamos haciendo un buen trabajo, no estamos diciendo las cosas como son. No sé si ustedes se acuerdan, era una prédica constante y resulta que él era el principal líder comunicacional de Venezuela. Entonces, el mismo Chávez fue haciendo como una especie de constructo. Con su acción y con su palabra, fue construyendo una manera de hacer y decir las cosas. Y eso tenía un gran valor, porque como todos sabemos, cuando tú combinas el pensamiento, la palabra y la acción, hay coherencia. Y Chávez era un tipo coherente. Y en ese sentido, bueno, él era el principal autocrítico del proceso revolucionario, y eso fue generando, por supuesto, una réplica en los demás miembros del proceso revolucionario. Hoy en día, bueno, Nicolás Maduro es un buen alumno, un buen heredero de ese proceso de construcción de un aparato comunicacional, y como tú sabes, como Carlos sabe, nunca estamos conformes a la hora de querer decir las cosas frente a la realidad. Además, nunca podemos decir la realidad totalmente, porque es un hecho filosófico y un hecho técnico de que tú no puedes contar la realidad completamente. Siempre cuentas un fragmento de una interpretación de la realidad. Y eso lo saben muy bien quienes manejan la hegemonía mediática. Ellos cuentan un fragmento de la realidad que ellos quieren construir con respecto a cualquier lugar o cualquier sistema político al cual quieran atacar. Entonces, eso lo saben muy bien quienes inventaron todos los aparatos que se están utilizando hoy en día para la comunicación. Este mismo sistema que estamos utilizando, ellos saben muy bien cómo funciona, y en consecuencia pues han logrado, como se dice, mediatizar la conciencia, entre comillas. O sea, todo esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque se supone que la conciencia no debería estar manejada, pero la conciencia, utilizando los algoritmos, utilizando todas estas herramientas que hacen confundir a la gente, hay un momento en que uno mismo cree estar cerca de la verdad y resulta que a lo mejor está sumergido en la caverna de Platón, pues, o sea, está sumergido en un universo artificial, un universo virtual. Entonces, eso afortunadamente Venezuela, y esto lo digo entre comillas, afortunadamente Venezuela ha sido bastante agredida como para haber aprendido, porque todos sabemos que la experiencia se basa justamente en la cantidad de cosas que te puedan pasar, y en los errores uno aprende mucho más si tiene conciencia del error.
y si tiene memoria del error cometido. Entonces Venezuela en estos últimos 26 años ha sufrido tal nivel de agresión que por supuesto la población de manera colectiva, automática si se quiere, ha aprendido a entender el proceso. ¿Entiendes? Lo ha entendido de manera natural. Por supuesto, hay revolucionarios que han desarrollado una interpretación de todo este proceso, pero mucha gente lo comprende de manera natural, automática, y sabe que Venezuela es un país apetecido. Es un país apetecido y es un lugar común decir que por las riquezas petroleras, el gas, el oro, todas las cosas que tiene, la posición geoestratégica que tiene frente al Mar Caribe, en el septentrión de América del Sur, está al lado de Colombia, al lado de Brasil. Bueno, todo eso es un componente, digamos, apetitoso para el hambre imperialista, y entonces, por supuesto, Venezuela es un factor de interés. Pero además Venezuela tiene la característica de que tiene venezolanos y venezolanas, menos mal que también las hay, las venezolanas. Entonces, ¿qué pasa con los venezolanos y las venezolanas? Qué bueno que hemos heredado por historia y cultura, por razones étnicas, si se quiere, por mestizaje, todo lo que somos, gracias. Bueno, hoy por ejemplo, hoy estamos recordando el día que murió Guaycaipuro en el año 1568. Guaycaipuro, perdonando las distancias y perdonando por supuesto las comparaciones, era el Simón Bolívar de aquella época. Guaycaipuro era el líder de todas las etnias caribes y logró a juntar a todos los caciques más importantes de la parte norte, centro-norte de Venezuela, Guaycaipuro. De hecho, él tiene un lugar simbólico en el Panteón Nacional. Se le recuerda como un prócer de la independencia, porque bueno, cuando llegó la invasión europea, la colonización, Guaycaipuro se dio cuenta de que esto no podía ser y se enfrentó a ello, y murió un día como hoy en su choza, porque cuando lo fueron a agarrar, él no se dejó agarrar, se metió en la choza y le prendieron. Diego de Lozada fue el asesino, el conquistador español, le prendió fuego a la choza y él no salió corriendo, él se inmoló dentro de la choza. Él dijo, y era joven, era de menos de 30 años, o sea, él prefirió morir de pie quemado que arrodillado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso viene, y eso lo recuerda mucho Chávez, lo recuerda Maduro, esa impronta histórica está allí. Por supuesto, después vinieron otros rebeldes del mestizaje, el negro José Leonardo Chirino, es una expresión de afro-venezolana, Wally España, que también se inmolaron, fueron pioneros, pues fueron precursores de la independencia. Bueno, qué decirte de Francisco de Miranda, el diseñador de la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo, y luego las 8 estrellas que Bolívar le colocó, la 8ª estrella, que es la Guayana Esequiba, que estamos todavía reclamando, que fue robada por los ingleses y entregada a esta gente que está ahora en la llamada Guyana, que por cierto es un anglicismo. Guyana es un anglicismo de la palabra Guayana, de nuestra Guayana, y Guayana es una expresión indígena, no en balde, fíjate, toda Latinoamérica Latina, tú lo conoces, Carlos, Guayana, Guaycaipuro, Guaraní, Guayquerí, bueno, todo el prefijo gua es una expresión de la antigua Avyayala, de nuestro continente originario. Entonces, bueno, te quiero decir que el venezolano y la venezolana tenemos esa herencia y por alguna razón somos rebeldes. Pero no como James Dean, no como rebelde sin causa, no, rebelde con causa. Rebelde porque tenemos algo por lo cual ser rebelde, que es lo más sabroso. O sea, uno se siente rebelde, pero y además alegre de ser rebelde. Fíjate que el venezolano, y feo que uno lo diga, porque yo que estuve en Uruguay 3 años, Carlos, tú nos conseguimos allá alguna vez,
allá nos decían, bueno, pero ustedes porque siempre andan tan alegres y con optimismo, y está bueno, porque bueno, somos así, pues. Pero uno analizando filosóficamente el asunto, uno dice, bueno, si todos nos vamos a morir, y usted dirá que es una trivialidad lo que va a decir, pero si todos nos vamos a morir, la diferencia está en cómo nos vamos a morir, ¿verdad? Si afortunadamente no morimos en un accidente, si afortunadamente no morimos en una enfermedad terminal, sino que morimos como tenemos que morir, bueno, hay dos maneras, o de rodillas o de pie, triste o alegre. Entonces, bueno, yo creo que los venezolanos hemos decidido morir de pie y alegres, aunque nos estén invadiendo. Creo que es eso. Muy bien. Te llevo a un tema muy actual. Estamos, obviamente, no solamente Venezuela, sino el continente, frente a la agresión, incluso armada, de los Estados Unidos, que el señor Trump no pasó un día sin amenazar a alguien. Ahora ya lo está amenazando a quien acaba de ganar la elección de Nueva York. Fíjate, a Mamdani no perdió ni un minuto de tiempo, ya está diciendo lo mismo que le dice a Venezuela y a cada uno que le plante cara. Pero todos los días tenemos también que el propio Trump dice, no voy a invadir Venezuela, sí voy a invadir, no voy a invadir. Ahora por estas horas salió un artículo en New York Times que dice que está estudiando cómo invadir Venezuela. O sea, vuelve otra vez la misma historia. Y te llevo a esto. ¿Cómo se está preparando el mundo comunicacional bolivariano para esta posibilidad? Por ahora es una agresión simbólica, no tan simbólica porque hay como 1000 y pico de sanciones. Pero digo, con respecto a la intervención armada. Pero si hubiera intervención armada, que podría haberla, ojalá que no pase, ¿cómo está preparándose, cómo se alistó el mundo comunicacional bolivariano para resistir? Mira, Carlos y Geraldina, yo que trabajé, como lo dijo ella, en la época de la llamada Cuarta República, en un medio como por ejemplo Radio Caracas Televisión, yo trabajé allí, un medio que era expresión mediática del poder empresarial más que todo, porque aunque ellos pretendían molestar al poder político, su intención de los empresarios era tratar de tomar el control político gubernamental, además del poder económico. Por ejemplo, yo tengo claro que Radio Caracas, uno de los dueños de Radio Caracas o el esposo de la dueña de Radio Caracas, quería tener el control político gubernamental y el medio era un instrumento para eso. No lograron al final ese objetivo porque acuérdate que ellos se enfrentaron a Chávez, ni un paso atrás, todos a Miraflores, y Radio Caracas decidió no transigir como hizo Cisneros, que fue un poquito más inteligente, a través de Carter negoció con Chávez y ahí está Venevisión haciendo su trabajo, su negocio, el espectáculo y qué sé yo. Radio Caracas no, ellos como tenían un proyecto además de económico político para mantener su hegemonía económica, pues no transiguieron y perdieron la concesión que ya se había vencido. Y Chávez dijo, bueno, ya que se venció y ya que tú quieres tumbarme a mí, bueno, vamos a hacer una cosa, no renovamos la concesión, yo estoy en el poder, si tú no quieres negociar, pues entonces chao, y se acabó Radio Caracas Televisión. Bueno, quedaron muy bravos, muy descontentos, y están en Miami y desde allá lanzan misiles comunicacionales, eso es normal. Pero hay algo que yo te quiero decir, que he comprendido en estos 26 años de proceso revolucionario, siempre partiendo de Chávez, ¿no? Chávez enseñó con su accionar, con su práctica política, que cuando hay una agresión no se retrocede. Es como en el ajedrez. Tú juegas ajedrez. En el ajedrez se establece que tú siempre tienes que estar en la defensa y el ataque. El ataque y la defensa. Pero no puedes estar todo el tiempo en la defensa, porque entonces no ganas el juego nunca. Tienes que atacar. Tienes que atacar. Si tú te mantienes en la defensa, te van a ganar. Por algún lado te van a entrar las piezas. Entonces tú tienes que hacer tu enroque, que llaman enroque, o sea, proteger tus piezas
el rey y tal, y avanzar. Bueno, Chávez tenía eso, protegía sus piezas y avanzaba. O sea, es lo que llaman en el mundo militar la vanguardia y la retaguardia. Es decir, tienes que cuidar la retaguardia, pero tienes que ir a la vanguardia siempre. Entonces Chávez tenía eso, era vanguardista, siempre en la vanguardia. Y siempre cuando atacaba, bueno, si parecía un repliegue, no era un repliegue, era un reacomodo táctico frente a la estrategia, siempre hacia adelante. Fíjate tú, cuando lo atacaron en la época del paro petrolero, ¿qué hizo? Más socialismo. Socialismo, es socialismo. O sea, cuando atacaban a Chávez, él iba hacia adelante. Yanquis del mierda, yanquis del carajo, que no sé qué. O sea, se posicionaba con un discurso cada vez más agresivo frente a la agresión del imperialismo. Y eso está haciendo Maduro también. Y está haciendo la revolución, Diosdado Cabello, ni que hablar, con el mazo dando. Es decir, hay un proceso de acomodo de las capacidades, de las potencialidades para enfrentar a este enemigo, que es real. Es un enemigo histórico. Ya todos recordamos lo del Che Guevara, al imperialismo ni un tantito así. Y eso lo tenemos aquí nosotros, lo que queremos en este proceso. Nada de lo que ellos hagan. Si Donald Trump dice A, ten cuidado porque puede ser B, o puede ser C, o puede ser D, o puede ser todo el alfabeto. Pero cuando Donald Trump habla, mucha gente dice, se lo estaba diciendo Geraldine ayer con Néstor Curra, cuando Donald Trump habla, mucha gente dice, ese loco. No, espérate. Puede ser que parezca loco, puede ser que tenga un trastorno mental, ¿cómo no? Todos tenemos algo de eso, pero él lo está haciendo porque él es un operador político, económico del imperialismo. Y cuando él dice una cosa, se mueve la bolsa de valores por allá, se mueve unos buques por allá, se mueve, qué sé yo. O sea, hay un proceso donde la palabra del presidente de los Estados Unidos genera una cantidad de reacciones. Entonces, cuando él dice que va a atacar a Venezuela, bueno, aumenta el precio del petróleo y él tiene empresas petroleras, entonces, y aumenta el armamentismo, la fábrica de armas. O sea, se acomodan diferentes elementos del mundo, del aparato imperialista, del aparato capitalista. Entonces, no hay que desestimar cuando Donald Trump dice que va a aumentar aranceles a China y resulta que anteayer se reunió con Xi Jinping y dijo, bueno, ya no va, como decimos en Venezuela, chutirrita y no juego más, ¿entiendes? O sea, llegó a un acuerdo, pero mientras dijo que iba a aumentar los aranceles a China y ahora darle la mano a Xi Jinping, él pudo haber acumulado miles de millones de dólares en las operaciones financiera, saca aquí, mete allá, vende aquí, compra allá. Es decir, ellos son unos artífices del mundo capitalista y la palabra es parte de la especulación capitalista. Aquí hubo una vez un preso, bueno, el dueño de Globovisión, que era dueño también de un banco y de un concesionario de automóviles, que le descubrieron unos automóviles escondidos en un estacionamiento ahí clandestino. Y cuando los periodistas le preguntaron, mire, usted está escondiendo esos Toyota Corolla, eran unos Toyota, usted está escondiendo esos Toyota para después venderlo más caro, usted está especulando. Dice, bueno, sí, nosotros especulamos, pero damos empleo. O sea, para ellos está claro que la especulación es parte del negocio. O sea, el especular, el decir, mira, va a haber una guerra, eso es una especulación. La bolsa de valores crece y se mueve el petróleo. Mira, no va a haber guerra, baja el precio y entonces ellos compran. En fin, o sea, todo el mundo mediático está siendo utilizado para especular, para crear situaciones de angustia. Ahora, como tú dices, no se descarta que haya una invasión, porque la invasión también es parte del negocio. ¿Entiendes? Lo que están haciendo en Palestina, aparte de matar a 60.000 personas, más de 70.000 personas, sin contar lo que están bajo los escombros, es un negocio. Y para nosotros de acuerdo con nuestros principios, nuestros valores, es una cosa de locura, pero para ellos es un negocio. Hace tiempo yo aprendí eso, incluso cuando trabajaba como periodista en Radio Caracas Televisión, dice, mira, pero es que ese tipo es muy corrupto. Sí, pero él no le importa eso, él vive bajo ese esquema. Ellos creen que nosotros somos unos pendejos, porque dentro de su régimen de valores, dentro de su esquema de valores, si tú no robas eres un huevón. Así es. ¿Entiendes?
Entonces, disculpen a los que nos están escuchando. Bueno, afortunadamente no es televisión, entonces no hay la reglamentación de las palabras groseras, pero creo que a veces hay que decir las palabras como son para que entiendan. O sea, uno se angustiaba, algunos amigos míos decían, mira, pero ¿cómo es posible que ese tipo esté robando? Pero no te angusties, para ellos es normal. Y tú eres un pendejo al lado de ellos, ¿entiendes? Entonces no te angusties, tú sigues con tus principios y tus valores y entiendes que él es un ladrón y él vive de esa manera. Lo que tienes que hacer es simplemente mostrar los elementos de cuán ladrón es. Y bueno, fíjate que hubo una época en Venezuela donde la gente en la calle de manera popular hablaba de Carlos Andrés Pérez y decían, bueno, ¿por quién vas a votar tú? Bueno, por Carlos Andrés Pérez. ¿Y por qué? Bueno, porque él roba y deja robar. Había esa prédica en la calle de que era mejor un gobierno porque, aunque era corrupto, permitía que otros fueran corruptos. Qué angustia, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, las cosas han ido cambiando. Todavía hay gente que dice que este gobierno es corrupto, pero bueno, es parte de la lucha de la oposición frente al gobierno. Y ha habido corruptos que están presos. Pues Tarek El Aizami, por ejemplo, que llegó a ser el vicepresidente, presidente de PDVSA, ahí está preso. Eso, por ejemplo, es un dato no menor, porque en la época que yo fui periodista de Radio Caracas Televisión, en la Cuarta República, cuando había un corrupto, que todo el mundo sabía que era corrupto, o lo dejaban ir para otro país, Estados Unidos sobre todo, o todo el mundo se callaba, pero preso no iba. Aquí en este proceso revolucionario, yo no sé por qué, por supuesto la oposición no hace mucho eco de eso, pero nosotros tenemos que decir, mira, vale, ¿cuántos que se hicieron llamar revolucionarios están presos? Hay un montón, o sea, corruptos. Entonces hay una ética que se ha ido construyendo. Por supuesto, habrán otros que estarán robando todavía y la gente dirá, ese está robando, pero hay que comprobarlo. Pero hay una cantidad de gente que está presa o que se han logrado escapar, ¿entiendes? Porque se fueron descubiertos. Pues. Es un proceso, los procesos revolucionarios, afortunadamente estamos viviendo uno en Venezuela, es un proceso de decantación. Es como en química, lo que llaman los precipitados. Tú le vas echando y va cayendo un polvito al fondo, ¿verdad? Y ahí se va descubriendo quiénes son lo que son y lo que no son. Entonces, y así va quedando entonces el aceite, va quedando la esencia, va quedando la crema, como quien dice, del proceso revolucionario en manos de la gente que es constante con la ética, ¿no? La ética es una cosa muy complicada de lograr, pero se puede. De hecho, el proceso revolucionario busca eso, una ética, y valga la redundancia, una ética revolucionaria, porque si no se tiene ética no puede ser revolucionario, pero una ética basada justamente en eso, en no ostentar. Por ejemplo, yo te puedo decir, sin decir nombre, que todavía hay gente que dice ser revolucionario y ostenta grandes vehículos y apariencia, entonces no concuerda con la palabra. O sea, sus gestos no son acordes con la prédica, entonces con la acción. Entonces es muy importante que hayamos entendido que el proceso revolucionario es un proceso de largo aliento y en el que, bueno, que hay que entender que hay cosas que son vicios. Por ejemplo, ustedes que han estado en Uruguay, por ejemplo, yo cuando trabajé en Uruguay, una persona te preguntaba, Luis Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Te ganaste un premio? ¿O qué? Dice, no, el venezolano dice eso siempre así, excelente, estoy muy bien, aunque se esté hundiendo en el fango, ¿eh? El venezolano está aquí y dice, no, yo estoy bien, ¿entiendes? Es como dice, hay un chiste, por ejemplo, que se lo atribuyen a los porteños y se lo atribuyen a los maracuchos de Venezuela, el tipo que tiene el agua hasta el cuello aquí, y entonces ya cuando se sabe que se va a ahogar, saca la boca y dice, lago, te estoy tragando. O sea, no se está ahogando, se está tragando el lago. Entonces, así pasa mucho con los venezolanos. Se están ahogando, pero no reconocen que se están ahogando, sino que se están tragando el mar. Entonces,
hay gente que dice que esto es demasiada arrogancia del venezolano, que el venezolano es prepotente, que el venezolano es echón, creído y tal, pero es la naturaleza del venezolano. El venezolano es optimista, alegre, no se siente derrotado, no es derrotista, y eso creo que ayuda mucho también al proceso revolucionario venezolano. ¿Entiendes? El no sentirse avasallado, el no sentirse acorralado. Y es lo que te digo, Chávez era una expresión de eso. No me acorralan, no me arrodillan, voy para adelante, ¿entiendes? Aunque muera en el intento. Ahorita en Venezuela estamos en eso. Y Bolívar lo dijo. Y por eso es que cada día el pensamiento de Bolívar es más vigente. Es como yo digo en el programa mío, la historia es noticia. O sea, cuando Bolívar, hubo una oportunidad en que en la época de independencia, los patriotas lograron retener unos barcos de Estados Unidos que estaban apoyando a los españoles en el proceso contra la independencia. Bueno, Bolívar los tenía retenidos en el río Orinoco y llegó un tipo, creo que de apellido Irving, un embajador estadounidense, a reclamar los barcos. Mira, vengo a buscar los barcos. No, disculpa. Esos barcos los utilizaron para atacarnos. ¿Entiendes? Entonces esos barcos están en un proceso de guerra, es un decomiso legal. O sea, tú me vienes a atacar con unos barcos y yo me quedo con los barcos y aquí están. Esos son barcos no, es que son de Estados Unidos, no. Entonces van a conseguir las consecuencias de Estados Unidos. Mira, discúlpame, le dice Bolívar, discúlpame. La mitad de los venezolanos ha muerto luchando por la independencia y la otra mitad está esperando morir haciendo lo mismo. Así que olvídate de tus barcos que no te los voy a regresar. Amenázame. Así está ahorita Maduro. Bueno, vale, amenázame porque la mitad de los venezolanos han muerto en este proceso y la otra mitad, como es el caso mío, ojalá que mi palabra no tenga que ser verificada con mi muerte, pero la mitad de los venezolanos estamos esperando morir de pie, como Huayca y Puro, porque es la mejor manera de morir, con dignidad, de pie y luchando por tu patria. ¿De qué otra manera se puede morir? Huyendo. Por ejemplo, el caso mío, no sé, que tengo una historia, es mi historia, chiquita, pero es mi historia, es mía. Nadie me la puede quitar. Entonces yo a mis 63, ahora cumplo 64 años en diciembre, voy a salir corriendo. No vale, yo tengo que, la mejor manera de terminar mi vida es que diga, mira, ese tipo murió como vivió, como el necio de Silvio Rodríguez. Yo muero como... ¿ya? Gracias, Luis. Muy bien. Tiempo es tirano. Te agradecemos muchísimo por tu palabra de aliento, no solamente para Venezuela, sino por todos los revolucionarios, revolucionarias, y todos los hombres y mujeres de dignidad que hay en el mundo. Claro. Y esperamos verte pronto en el programa. No te vayas porque vamos a grabar 2 preguntas más para el escrito, para el impreso, claro, para la entrevista impresa. Bueno, una cosa que quiero terminar para decir lo que concluir, ya que entiendo que estamos terminando. Yo creo que los venezolanos y venezolanas hemos entendido que estamos en un compromiso como vanguardia. Y ayer lo decía Maduro. Si tú decidiste ser vanguardia, no te puedes cansar. O sea, el que decidió ser vanguardia tiene que mantenerse al frente. Y si no puede, que vaya a la retaguardia, pero la retaguardia tiene que cocinar y tiene que lavar los trapos sucios mientras la vanguardia va avanzando. Entonces, en este momento Venezuela anda en una actitud de vanguardia, sabiendo que lo que pasa en Venezuela puede significar el éxito o el fracaso de todo un continente e incluso de gran parte de la humanidad. Porque si el imperialismo se apodera de las cosas que tiene Venezuela, los rusos y los chinos van a tardar más tiempo en tratar de establecer el nuevo orden mundial. ¿Entiendes? Eso es un tema geoestratégico, geopolítico. Lo que tiene Venezuela son recursos para que el imperialismo coja oxígeno para no sé cuántos años más. Entonces esta es la oportunidad de hacer el quiebre histórico y Venezuela creo que está clara en eso. Así es. Bueno, quisiera hacerte una pregunta más sobre el fuego amigo, que desde el anterior de lo que se dice más chavista de Chávez, critican el compañero Maduro, el proceso bolivariano, desde 2 puntos de vista.
utilizando como por casualidad la misma palabra de la burguesía, la misma palabra de la derecha, ¿no? Desapariciones, autoritarismo, dictadura, y del otro lado criticando el modelo económico como si había cambiado desde Chávez y ahorita estaría en contra de lo mismo obrero, cuando evidentemente la bomba silenciosa, que son las sanciones, claro que han creado debilidades digamos, en el tema productivo, ¿no? ¿Cómo podemos manejar estos temas desde el punto de vista de la verdad, que es tendría que ser el deber de un periodista, pero también desde el punto de vista de desenmascarar estos falsos amigos? Bueno, fíjate, yo creo que hay que ir a lo conceptual y a lo ideológico para poder dar una respuesta a esto. Todo proceso humano es perfectible y todo proceso humano, por supuesto, está sometido a errores. Bueno, somos humanos. O sea, hay vicios históricos, hay vicios sociales, socioeconómicos, culturales, de todo tipo, que, bueno, generan una conducta, obviamente. Entonces, bueno, esa conducta está expuesta a presiones sociales, a presiones familiares, a presiones internacionales. Entonces, las posibilidades de equivocarse son muchas en cualquier proceso humano. Y uno tiene que estar consciente de eso. Entonces, obviamente, cuando tú pretendes hacer una revolución, o sea, que hacer un quiebre de lo que está a lo que tú quieres que se dé, que no existe, entonces vas a cometer errores, porque si tú tuvieras una receta, Fidel lo decía, no pretendan que el socialismo está hecho, no, el socialismo hay que construirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una receta para hacer arepa, a lo mejor me equivoco, pero tanto de harina, tanto de sal, tanto de azúcar, tanto de agua, bueno, a la arepa te sale, casi siempre te va a salir igual, ¿no? Claro, si tú le metes la misma cantidad de ingredientes, te va a salir igual. Pero un proceso revolucionario tú no puedes decir tanto de sal, tanto de azúcar, tanto de esto, porque es un proceso humano. O sea, hay errores sociales, errores propios de la dinámica social. Entonces, el que está metido en este proceso revolucionario, ideológicamente hablando, filosóficamente hablando, tiene que entender que avanzando se cometen errores, y los errores además te dan experiencia, te generan sabiduría, te dan conocimiento. Entonces, los que critican el proceso de Maduro, como por ejemplo decían, no, es que Maduro no es Chávez. Bueno, está bien, Maduro no es Chávez. Y tampoco Maduro no quiere ser Chávez tampoco. Lo que quiere Maduro es tomar las referencias de Chávez para avanzar. Y después habrá alguien más adelante, o un hombre, una mujer que dirá, bueno, yo no quiero ser como Maduro, yo soy... Porque es un proceso de transformación de la sociedad, ¿verdad? De la sociedad, no de una persona, de una familia, sino de una sociedad. Entonces, aquellos que se fueron rumiando sus rabias porque no los incluyeron en algún cargo o en alguna actividad o algo, bueno, es como Fidel lo decía, si tú no puedes ayudar en la vanguardia, vete para la retaguardia, o no hagas nada, que también es parte del proceso. O sea, si no puedes ayudar, bueno, no estorbes, ¿verdad? Pero, ahora, ¿qué ocurre con estas personas que critican? Bueno, yo creo que están en su derecho de criticar, porque somos seres humanos, ¿okay? Están en su derecho de criticar, pero la historia es la historia. Y como siempre se ha dicho, hay que saber en qué parte de la historia estás tú, en la parte correcta o en la parte incorrecta. Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que sí, hay una cantidad de errores, y al mismo tiempo dice, y qué bueno que los hay, porque como acabo de decir, de los errores se aprende, y es la experiencia, y es sabiduría, y es conocimiento. Y mientras más intentas profundizar un proceso revolucionario, pues vas a cometer errores, porque es un proceso de transformación de la sociedad. Son 30 millones. Hay personas que dicen, cónchale, vale, pero es que Maduro es bruto, como han dicho. Bueno, si es bruto, entonces tómalo tú, hazlo tú. Si tú dices que Maduro es bruto, entonces lánzate tú a ver cómo lo vas a hacer. Yo particularmente pienso que gobernar a 30 millones de personas no debe ser una papaya.
no debe ser fácil. Y con la presión de los Estados Unidos menos. Entonces yo creo que Maduro será bruto, pero cobarde no es. Así es. O sea, si tú me dices que Maduro es bruto y ha logrado derrotar a la oposición, entonces la oposición es más bruta todavía. Es decir, o sea, ¿entiendes? O sea, Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina, toda esa gente. Entonces, si ellos dicen que Maduro es bruto, entonces ¿cómo son ellos? Que no han logrado derrotar al bruto, ¿verdad? Entonces ahí está una lógica. Ahora, lo importante de este asunto es que tienes que participar, así sea criticando, pero participar en el proceso de transformación de la sociedad. Tienes que estar allí. Si no, bueno, te sales y quedas así fuera del proceso, o sea, de la historia. Pero la idea es participar, incluso con la crítica. Y si no te ponen a trabajar dentro del gobierno, bueno, trabaja desde fuera del gobierno, pero tu crítica también será útil para fortalecer el proceso. Así que bueno, lo importante es ser ético, tener principios y mantener su posición. Si tú no quieres ser como lo está haciendo la gente del gobierno, bueno, no seas parte del gobierno, pero no pierdas la visión revolucionaria, la visión de transformación de la sociedad. Eso es lo que yo creo. No sé si concuerda con tu pregunta. Yo creo que con esto ya está completo. Está completo. Un abrazo enorme, un gusto otra vez verte y que sigas tan vital como siempre. Chao. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Gracias por tomarme en cuenta para estas cosas. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, querida y querido oyente, hemos llegado al final también de este capítulo de nuestro programa Brecha Venezuela. Los saludamos a Eduardo Medina, nuestro querido productor. Los invitamos a enviarnos consejos, sugerencias y todo, y sobre todo a accionar, a reflexionar, pero a accionar en la comunicación popular, en la movilización popular, porque son tiempos duros, pero los pueblos tienen que ser más duros. Hasta pronto. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.